Comenzamos entonces con la segunda prédica de nuestra serie. Si pueden anotar, antes de comenzar, si pueden anotar dentro de la tarjeta de contacto esta frase, que es la frase que describe un poco esta serie. ¿Cuál es la frase? Información sin transformación es una ilusión. Información sin transformación es una ilusión. ¿A qué nos referimos con esto? Yo como pastor puedo predicar todos los domingos respecto al perdón. Puedo hablar sobre el perdón, puedo decir lo que dice la Biblia respecto al perdón, ¿cierto? Me puedo saber todos los versículos, incentivarlos a ustedes a perdonar, pero si yo soy un pastor que no perdona o que no está dispuesto a perdonar o que guardo rencor, ¿cierto? Lo que yo hable pierde peso, absolutamente. Información sin transformación es una ilusión. Es como la historia que contaba hace unos meses atrás, cuando mi mamá le enseñaba a tirarse piqueros a mi hermano. Entonces ella le enseñaba, tú tienes que, ¿cierto?, ponerte en la orilla, tienes que hacerte un poco para adelante. Entonces mi hermano se tiraba y se pegaba un guatazo y después salía y mi mamá le volvía a explicar, ¿cierto?, tienes que tirarte un poco más hacia adelante, ¿cierto?, la cabeza tiene que entrar primero, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que mi hermano le dijo, ¿sabes qué? Mejor hazlo tú, yo te veo, tú te tiras y después yo lo hago como tú. Y mi mamá le dice, no, es que ¿sabes qué pasa? Que yo no sé tirarme piquero. Nunca lo he hecho en mi vida, me da mucho miedo. Entonces, en cierta forma, por así decirlo, podríamos decir que perdió un poco de autoridad, ¿cierto? Porque lo que ella hablaba no se igualaba con lo que ella hacía. Bueno, guardando las proporciones de lo que estamos hablando, por supuesto, lo mismo es cierto cuando hablamos sobre esta serie. La información sin transformación es una ilusión. Entonces, estamos en una serie que se llama Iglesia Light, ¿cierto? Y no estamos en una serie que se llama Iglesia Light porque nosotros seamos una iglesia light o porque queramos ser una iglesia light, sino porque queremos un poco hablar respecto a lo que es y lo que no es una iglesia light, respecto a lo que nosotros asumimos que pueda ser una iglesia light en comparación con lo que realmente es. Porque algunos pueden decir que una iglesia no light, por así decirlo, es una iglesia donde todos usan corbata. Una iglesia no light es una iglesia donde solamente se cantan himnos. Una iglesia no light es donde se predican solamente sermones doctrinales. Una iglesia no light es una iglesia donde todos se tratan de hermano y hermana y usan un lenguaje absolutamente evangélico. Algunos podemos decir que una iglesia no light es eso. Pero definamos bien el término. ¿Por qué? Porque uno puede decir, claro, una iglesia light es una iglesia donde tú no te preocupas mucho de cómo te vistes, ¿cierto? O sea, no tienes que venir con corbata. Una iglesia no light puede ser una iglesia donde la música sea un poco más fuerte. Algunos pueden decir que una iglesia light es una iglesia donde todos se tratan por el primer nombre y no necesariamente de hermano y de hermana o con un lenguaje evangélico. Algunos pueden decir que una iglesia light es una iglesia donde se usa tecnología, ¿cierto? Es una iglesia light, pero lo que quiero argumentar en esta serie es que ser o no ser una iglesia light, ser o no ser una iglesia light no está definido por nuestras necesariamente por la parte externa, por la vestimenta, por el estilo de música, por las liturgias. Lo que quiero argumentar es que lo que define que una iglesia sea light o no light es nuestro nivel de obediencia a la palabra. Eso es lo que quiero que hablemos. Dime qué tan obediente eres a la palabra y te digo si tú eres light o si eres no light. Dime qué tan obedientes somos nosotros como iglesia a la palabra de Dios y te puedo decir si somos una iglesia light o una iglesia no light. Y es por eso esta serie. Y es por eso que vamos a hablar sobre 4 cosas. Ya hemos hablado de una. La semana pasada hablamos sobre el evangelismo light. Y hoy día vamos a hablar sobre el discipulado light, Vamos a orar para que Dios nos pueda hablar hoy día. Señor Jesús, queremos pedirte que tú nos hables, Señor. Queremos pedir que tú puedas hablar a través mío, a través de tu palabra, Señor. Necesitamos escuchar de ti, Señor. Necesitamos escuchar de ti. Yo pido que tú puedas sacar de nuestra mente todos los filtros, todas las cosas que impiden poder escuchar 100% de ti, Señor. Queremos orar por esto, Señor. Queremos ser la iglesia que tú quieres que nosotros seamos. Oramos por esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. ¿Cuántos de ustedes han visto la película Karate Kid? Karate Kid, una de mis películas favoritas. Karate Kid. Bueno, Karate Kid es una película
¿cierto? Sobre un joven, sobre un niño que aprende karate con su maestro, su sensei, ¿cierto? Mr. Miyagi. ¿Se acuerdan de Mr. Miyagi? Entonces, él le enseña todas las cosas y le enseña todas las técnicas respecto a cómo practicar el karate. Y una de las cosas que Mr. Miyagi le enseña a su pupilo, ¿cierto? Daniel LaRusso, ¿cierto? Su pupilo, le dice, lo primero que tienes que hacer es pintar toda la cerca de mi casa. Y él decía, pero ¿cómo pintar la cerca de tu casa? Sí, tienes que pintar toda la cerca de mi casa, pero tienes que pintarlo con la técnica, no sé si lo voy, pero tienes que doblar tus rodillas y tienes que pintar así. Así, ¿cierto? Arriba, abajo. Y era una cerca tremenda, tenía que barnizarla completa. Entonces Daniel LaRusso pasó todo el día, ¿cierto? Barnizando, ¿cierto? Barnizó todo el día, se acabó el día, terminó, llegó el sensei al final del día y le dice Daniel LaRusso al sensei, mira, quedó espectacular, él lo miró, ¿cierto? Quedó súper bien, excelente, ¿cierto? Él pensó que se había acabado todo, pero el sensei le hace la siguiente pregunta. Le dice, ¿y el otro lado? Oh, había pintado solamente un lado. Lo que él pensaba que era el final de la tarea era recién el comienzo, porque no solamente tenía que pintar el otro lado, sino que después tuvo que pintarle la casa y tuvo que barnizar, tuvo que pulirle, ¿cierto? Encerarle todos los autos que tenían, que eran como 10 autos. Entonces lo que él pensaba que era solamente el término era recién el comienzo. ¿Por qué les hablo sobre esto? Porque todos nosotros sabemos, o la mayoría de nosotros sabemos, que a fin de año, el 13, 14, 15 y 16 de diciembre, vamos a hacer un evento. Y lo que para muchos es el fin del proceso, ¿a qué me refiero con esto? ¿Cierto? Vamos a hacer un llamado al final. Mucha gente va a levantar la mano para lo que muchos puede ser el fin del proceso. En otras palabras, ¿cuántas manos se levantaron? 50, 100, 150. Hacemos una lista, todos nos hacemos unos high five, ¿cierto? 150 recibieron a Cristo, se acabó la pega. No. Es ahí cuando recién comienza. Lo que para muchos es el término, para nosotros es recién el comienzo. Por eso Mateo 28 es un versículo que hemos leído durante muchas semanas ya. Versículo 19, por tanto, dice: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y algunos se quedan ahí. Pero continúa el versículo 20, dice que enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. La semana pasada hablábamos de que nuestra labor no es hacer que la gente haga una oración, no es hacer que la gente pase adelante, no es hacer que la gente levante la mano. Hablábamos de que Cristo es el que salva y que nosotros no salvamos a nadie, por así decirlo. ¿Me entiende la idea, cierto? Nuestra labor, ¿cuál es? Nuestra labor, ¿cuál es? Discipular. Discipular. Esa es nuestra labor y de eso vamos a hablar hoy día. Tenemos que discipular. Nuestra labor es discipular a las personas. Discípulo, ¿a qué se refiere en este texto? La palabra discípulo en el griego, en el original, es una palabra que se pronuncia algo así como macetes, que significa aprendiz o pupilo. En este contexto está hablando del discipulado desde la perspectiva de los rabinos. ¿Cómo lo hacían los rabinos cuando los discípulos seguían a los rabinos? No solamente los seguían en cuanto a lo que ellos hablaban, no es que estaban y simplemente tomaban nota de todo lo que ellos hablaban, sino que hacían todo lo que los rabinos hacían. Las mismas dietas, la misma forma de hablar, la misma forma de vestir, los imitaban en todo. Entonces, nuestra labor es hacer discípulos, macetes, no estoy pronunciándolo mal, pero es algo así, es algo así. Entonces, en nuestra iglesia, nosotros tenemos dentro de nuestra visión, que es alcanzar a la ciudad de Quilpué con el mensaje de Cristo, tenemos 4 pilares: discipulado, servicio, generosidad, ¿cierto? Y evangelismo. Son 4 pilares. El primer año hablábamos sobre servicio cuando instauramos el ministerio de servicio a la comunidad. Este año es el año del evangelismo, por eso que estamos enfatizando el evangelismo personal y también haciendo este evento que lo vamos a hacer todos los años. El próximo año comenzamos con todo lo que es el discipulado, que es el tercer pilar, y vamos a crear muchas instancias en nuestras iglesias para nosotros no solamente poder discipularnos, sino que otras personas puedan ser discipuladas por nuestra iglesia. Vamos a crear muchas instancias para eso en esta iglesia comenzando desde el próximo año. Muchas instancias, varias instancias, para que todos podamos hacerlo. Pero hay un mito que quiero hablar un poco sobre, que tiene que ver con el discipulado o con el crecimiento espiritual. Hay un mito. El mito es que el discipulado
o el crecimiento espiritual se puede sistematizar. En otras palabras, el mito es que yo puedo crear un sistema en el cual tú haces un curso, otro curso, otro curso, otro curso, termina y estás discipulado. Te discipulaste, ¿ya? No es así, no es así. ¿Por qué tenemos esa mentalidad? ¿Por qué tratamos de sistematizar las cosas? Porque vivimos en una sociedad instantánea. Y hemos hablado sobre esto. Vivimos en una sociedad instantánea. Antiguamente, cuando uno se sacaba una foto, uno tenía que ir a un lugar, pagar mucho dinero, la persona se ponía la cuestión ahí, ¿cierto? Tenía que sacar la foto, no se mueva mucho porque la foto va a salir corrida, ¿cierto? Ya, pum, se saca la foto, vuelva la próxima semana, le tengo su foto. Así era antiguamente, hasta que después salieron, ¿cierto?, los rollos de cámara, ¿cierto? Después las Polaroid, que uno le hacía así, estaba lista la foto, pero hoy en día yo puedo sacar una foto en este momento, la puedo publicar y en un segundo lo está viendo mi amigo que está en Francia, inmediatamente, automáticamente, automáticamente. Vivimos en una sociedad instantánea. Cuando el internet es muy lento nos desesperamos, cuando tenemos que esperar mucho en una fila nos desesperamos, porque vivimos en una sociedad instantánea. Entonces nosotros queremos tomar esta mentalidad, ¿ya me siguen? Tomar esta mentalidad instantánea y aplicarla al crecimiento espiritual. Creemos que el crecimiento espiritual también se aplica a esto. En otras palabras, reciben a Cristo, entran en un proceso. Primer curso, segundo curso, tercer curso, listo. Pero no se aplica eso al discipulado. Nosotros queremos a veces crear sistemas limpiecitos, sistemas limpios, sistemas ordenados, ¿cierto? Para que salgan productos perfectos como nosotros esperaríamos que salieran productos perfectos si nosotros estuviéramos fabricando algo. Pero el discipulado, el crecimiento espiritual, no es un proceso ordenado y limpio. No es un proceso ordenado y limpio. El discipulado es un proceso desordenado y un proceso sucio. Es todo lo contrario. Piensen en una guagua, en un bebé recién nacido, ¿cierto? El bebé no tiene horario para hacer lo que tiene que hacer. Se hace en cualquier momento, come, grita cuando tiene hambre, ¿cierto? Se despierta a cualquier hora. Sería ridículo que nosotros, teniendo una guagua, dijéramos ya, a tal hora tú vas a dormir 8 horas porque yo necesito trabajar mañana, entonces después tú vas a comer a los horarios en que a mí me acomode, ¿cierto? Y tú vas a hacer todas las cosas de acuerdo a un cierto sistema que yo voy a preparar y te lo voy a entregar, bebé, para que tú te rijas por esto. No, no es así, sería ridículo. Sin embargo, a veces creemos que el crecimiento espiritual funciona de esa manera. Entonces, cuando yo pienso en mi propia historia y ustedes piensan en sus propias historias de su crecimiento espiritual, ¿fue ordenado? ¿Fue limpiecito? ¿Fue perfecto? No. 2 pasos para adelante, 1 paso para atrás, 3 pasos para adelante, 2 pasos para atrás, ¿cierto? Nos mandamos la embarrada, nos volvemos a levantar, vamos avanzando paso a paso, de a poquitito. Así es el proceso espiritual. Entonces es un mito tratar de sistematizarlo, algo que no se puede sistematizar. Es como una foto que vi en internet, creo que la tienen por ahí, que me encantó. Es la foto del canotizador. En otras palabras, ¿cierto? Yo tengo mi propia personalidad, entro en un sistema, ¿cierto?, que me canotiza y yo salgo y salimos todos iguales. De corbata, ¿cierto? No necesariamente, pero digamos con una cierta mentalidad, una cierta forma de ser, una cierta actitud, somos todos iguales y nos robaron de nuestra propia personalidad. Nosotros somos infinitamente diferentes. Somos infinitamente diferentes. Dios nos creó infinitamente diferentes. Entonces, ¿por qué vamos a asumir que un sistema va a ser suficiente para poder discipularnos, para poder tener un crecimiento espiritual? No podemos depender de un sistema. No podemos. Depender de un sistema sería como pensar que si yo quiero cenar, si yo quiero comer, ¿cierto? Tengo el plato, tengo el servicio, tengo el vaso, eso es suficiente. No, ¿dónde está la comida? ¿Cierto? Lo mismo pasa con los sistemas. Los sistemas sí tienen su función, pero no suplen lo esencial. Esto es súper, súper importante. Nuestra labor es una.
una labor. Y esta labor se descubre en la siguiente parábola. Mateo 13 describe la parábola, una de las parábolas más conocidas, una de las parábolas más populares, que es la parábola del sembrador. Mateo 13, versículo 3, dice: un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, que al crecer la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se habría sembrado. Entonces, ¿cuál era la tarea del sembrador? Sembrar, sembrar, sembraba, ¿cierto? Sembraba. La tarea del sembrador era simple. Él sembraba semilla, la esparcía. ¿Cuál es nuestro trabajo? Sembrar, entregar. Lo que nosotros tenemos, entregar lo que nosotros tenemos. Si es buena o mala tierra, ese no es nuestro trabajo. Si es buena o mala tierra, ese no es nuestro trabajo. Nosotros tenemos que sembrar, entregar lo que nosotros tenemos. El problema es que muchas veces nosotros hacemos mal la pega, hacemos mucha pega. Pensamos demasiado en a qué tierra le estoy entregando esta semilla. Yo creo que esta persona no está bien preparada para recibir la palabra que yo le voy a entregar. Entonces no, tú sí. Vamos para allá. Pero ¿saben qué? En los 37 años que llevo en la iglesia, uno siempre se sorprende. Porque muchas veces las personas que más prometen, ¿cierto? Son las que, ay, ¿qué pasó con él? ¿Qué pasó con ella? Prometía tanto, ¿cierto? Y de repente, ¡pum!, desapareció. Y las personas por las cuales muchos de nosotros no damos un peso son las personas que, ¡pum!, la semilla crece y empieza a brotar. Nuestro trabajo no es analizar la tierra. Nuestro trabajo es uno, igual que el sembrador. Sembrar. ¿Por qué? Porque algunos son bonsái y otros son bambú. Pastor, ¿de qué está hablando? Bonsái, bambú. Bueno, les explico. Voy a empezar por el bonsái. El bonsái crece lento. Hay que podarlo. De repente uno pasa de un año a otro y uno ve el bonsái que está igual, pero realmente se está fortaleciendo. Está creciendo bien lento, pero se está fortaleciendo. Uno va cortando, ¿cierto?, las pequeñas ramitas y se va fortaleciendo. Uno ve de un año a otro, parece que no pasó nada. 1 año, 5 años después, wow, ¿cierto? Y fuiste perseverante todo este tiempo. Es increíble, ¿cierto? Lo mismo pasa con algunos de nosotros. El crecimiento es lento, pero seguro y fuerte. Ya, otros son bambú. El bambú es interesante porque el bambú, en las condiciones correctas, uno puede regarlo durante todo 1 año, no pasa nada, cero. Segundo año no pasa nada. Tercer año no pasa absolutamente nada, uno ve pura tierra. Y al cuarto año, el bambú puede crecer en las condiciones correctas hasta 5 centímetros por hora. Cuando yo leí eso, quedé sorprendido. En otras palabras, ¿qué es lo que pasa? Algunos son bonsái, otros son bambú. Los que son bambú, muchas veces uno siembra, he invertido tanto en esta persona y no pasa nada todavía. ¿Hasta cuándo sigo discipulando a esta persona y no pasa absolutamente nada? Persevera, no analices la tierra, persevera en esa persona porque no sabes lo que Dios puede hacer con ella. Después de 4 años, de repente, ¡pum!, la persona empieza a crecer. ¿Qué pasó con esta persona? Bueno, tú hiciste lo tuyo y Dios hizo lo de él. Perseverar, no analices la tierra. Sembrar. 1 Corintios capítulo 3, ¿qué es lo que dice? Yo sembré, está hablando Pablo, yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel. ¿Cuál es nuestra pega? Sembrar, regar, podar. Nosotros hacemos lo posible, Dios hace lo imposible. Nosotros hacemos lo natural, Dios hace lo sobrenatural. Nuestra pega es hacer lo que nosotros podemos hacer. Ni siquiera
ni siquiera importa la velocidad a la que la persona vaya, sino la constancia. Voy a leer una fábula que creo que se aplica muy bien a esto. Voy a leer una fábula, que es una fábula muy conocida, que es de la tortuga y la liebre. ¿Ya? Escuchen bien. Yo creo que muchos de ustedes ya la han escuchado. Esta no es palabra de Dios por si acaso. Es una fábula. Dice, en el mundo de los animales vivía una liebre muy orgullosa, porque ante todo decía que era la más veloz. Por eso constantemente se reía de la lenta tortuga. Miren la tortuga. Tortuga, no corras tanto que te vas a cansar de ir tan deprisa, decía la liebre riéndose de la tortuga. Un día, conversando entre ellas, a la tortuga se le ocurrió de pronto hacerle una rara apuesta a la liebre. Estoy segura de poder ganarte una carrera, le dijo. ¿A mí?, preguntó la asombrada liebre. Pues sí, a ti. Pongamos nuestra apuesta en aquella piedra y veamos quién gana la carrera. La liebre, muy divertida, aceptó. Todos los animales se reunieron para presenciar la carrera. Se señaló cuál iba a ser el camino y la llegada. Una vez estuvo listo, comenzó la carrera entre grandes aplausos. Confiada de su ligereza, la liebre dejó partir a la tortuga y se quedó remoloneando. Vaya, sí le sobraba tiempo para ganarle a tan lerda criatura. Luego empezó a correr. Corría veloz como el viento mientras la tortuga iba despacio, pero eso sí, sin parar. Enseguida, la liebre se adelantó muchísimo. Se detuvo al lado del camino y se sentó a descansar. Cuando la tortuga pasó por su lado, la liebre aprovechó para burlarse de ella una vez más. Le dejó ventaja y nuevamente emprendió su veloz marcha. Varias veces repitió lo mismo, pero a pesar de sus risas, la tortuga siguió caminando sin detenerse. Confiada en su velocidad, la liebre se tumbó bajo un árbol y ahí se quedó dormida. Mientras tanto, pasito a pasito y tan ligero como pudo, la tortuga siguió su camino hasta llegar a la meta. Cuando la liebre se despertó, corrió con todas sus fuerzas, pero ya era demasiado tarde. La tortuga había ganado la carrera. Aquel día fue muy triste para la liebre y aprendió una lección que no olvidará jamás. No hay que burlarse jamás de los demás. También de esto debemos aprender que la pereza y el exceso de confianza puede hacernos no alcanzar nuestros objetivos. ¿Por qué tomé esta historia? Porque el punto no es la velocidad a la cual nosotros vamos, sino el crecimiento. Hay gente que critica a la iglesia, no necesariamente esta iglesia, sino la iglesia en general, gente de afuera que critica a la iglesia porque no le gusta la iglesia. Y hay cosas que a mí me molestan que critiquen porque digo, ¿por qué critican eso si no saben? Pero hay otras cosas que critican en las cuales estoy de acuerdo. ¿Qué son esas cosas? ¿Qué son esas cosas que al mundo muchas veces le molesta de nosotros? Es que muchos de nosotros creemos que llegamos a un nivel, ¿cierto?, en nuestro crecimiento espiritual, que llegamos a un nivel superior que nos da la autoridad no solamente de no seguir discipulándonos, sino que nos da la autoridad de apuntar el dedo. De apuntar el dedo. Es decir, tú, ¿cierto?, estás a un bajo nivel, pero yo estoy más arriba que tú. Incluso hay personas dentro de la iglesia que esperan que gente no cristiana se comporten como cristianos. Y los hacen responsables de cometer cosas que están cometiendo, pero están en el mundo. Entonces, ¿qué derecho tenemos nosotros a apuntarles a su pecado cuando nuestra labor es apuntarles a Cristo? Y de ahí parte el crecimiento, pero ese es otro tema. Entonces, algunos de nosotros nos pasa que apuntamos el dedo porque sentimos que estamos en un cierto nivel. Entonces decimos, oye, esa persona es cristiana y todavía fuma. Sí, pero no te das cuenta que hace un mes atrás se fumaba una cajetilla diaria y hoy día se fuma un cigarro al día. Apuntamos el dedo diciendo, oye, esa persona yo la escuché decir un garabato el otro día. Sí, pero no te das cuenta que hace un año atrás empapelaba a medio mundo y se le salió un garabato. O decimos, oye, qué increíble esta persona, supe que le gritó a su esposa. Sí, pero no sabes que hace un año atrás no le gritaba, le pegaba a su esposa. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta, primero, que nuestro derecho no es de apuntar el dedo. Nuestro derecho, nuestra responsabilidad es sembrar. Sembrar, sembrar, sembrar,
sembrar. Otro mito es que yo llego a un punto que estoy en un nivel espiritual tan alto, ¿cierto? Tan alto que yo ya solamente tengo que liderar. Entonces no tengo que crecer más, ¿cierto? Sería como una mamá que tiene una guagua y dice, yo tengo una guagua ahora, tengo que darle pecho, entonces ya no necesito comer más, porque ahora yo solamente tengo que entregar. Así de ridículo es cuando nosotros pensamos que porque llegamos a un cierto nivel, ya no tenemos nada más que aprender, solamente tenemos que entregar y nos volvemos arrogantes. Todos tenemos que ser y hacer discípulos. Ser y hacer discípulos, todos. Esa es nuestra labor. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Dice, hermanos, este es Pablo hablando. Pablo está hablando. El que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Hermanos, dice, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Versículo 14, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Este es Pablo hablando, diciendo, yo sigo avanzando. Yo no he logrado nada aún. Avanzo. Lo mismo es cierto para nosotros. No llegamos a un nivel en que ya no necesitamos aprender más. Seguimos avanzando todos juntos. Ser y hacer discípulos. Todos siempre. Con esto termino. Los sistemas sirven, es verdad. Porque nosotros en nuestra iglesia tenemos sistemas dentro de la iglesia. Y los sistemas sirven. Lo mismo para el discipulado, el crecimiento espiritual. El próximo año vamos a tener instancias para poder crecer espiritualmente. Pero no controlan el crecimiento es de Dios. Eso es súper importante. Porque al final del día, nosotros no vamos a ser evaluados por nuestros resultados, sino por nuestra obediencia. Nuestra obediencia. ¿Fuimos obedientes en el proceso? ¿Fuimos obedientes en el proceso? Esa va a ser la pregunta. No va a ser, ¿cuánta gente convertiste? No, eso sería ridículo porque nosotros no convertimos a nadie. ¿Cuánta gente discipulaste? ¿Cuánta gente creció como resultado de esa sabiduría que tú le entregaste? No va a ser esa pregunta porque el crecimiento lo da Dios. Él nos va a preguntar si fuimos obedientes. Sería tan ridículo como si alguien te preguntara, tú viajas en avión, ¿cierto? De Los Ángeles a Chile, te bajas del avión, la persona te pregunta, ¿a cuántas millas viajaron? 600 millas por hora. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿Y cómo lo hiciste? Ridículo, ¿cierto? No, yo no tuve nada que ver. El piloto lo hizo, yo me subí al avión. La pregunta es, ¿nos vamos a subir al avión porque Dios es el que hace la pega? Nosotros tenemos que seguirlo en lo que Él ya está haciendo. Discipulado. Algunos dicen, bueno, ¿y qué? Yo no califico para esta tarea. Es una tarea muy grande. ¿Saben qué? Nadie califica para esta tarea. Nadie. Cristo es el que nos califica para hacer esta tarea. 2 Corintios 4:7, me encanta este versículo, dice, pero tenemos este tesoro. ¿Qué tesoro? El Evangelio, el mensaje de Cristo, Cristo mismo, en vasijas de barro. ¿Para qué? Para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Es como los diamantes. ¿Se han dado cuenta que los diamantes, que son una piedra preciosa, siempre le ponen un fondo negro? ¿Por qué? Porque cuando tú le pones un fondo negro al diamante, resalta más la belleza del diamante. Lo mismo es cierto con nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué nos dice que somos vasos de barro? ¿Por qué? Porque tenemos tanta oscuridad a veces en nuestra vida, pero ¿saben qué? Eso hace que Cristo brille aún más. Porque a pesar de quiénes somos nosotros, Cristo está dispuesto a estar con nosotros, a salvarnos. Y eso hay que mostrarlo. Nada nos califica, solamente Cristo nos califica. Otro mito, con esto termino, se los prometo. Otro mito es que yo tengo que hacer A, B o C para calificar, para discipular. No, no es así. Es tarea de todos. Es tarea de todos. Más personal aún. Más personal aún. Nos vamos a ir bien personal y creo que, ¿saben qué? Cerramos los ojos. Vamos a cerrar todos nuestros ojos en este momento. Vamos a cerrar nuestros ojos. Todos los ojos cerrados
Esto es un tiempo personal para cada uno de nosotros. La pregunta es la siguiente. ¿Estamos avanzando? ¿Estamos avanzando? Si tú miras tu vida atrás, hace un año, y la comparas con tu vida hoy día, ¿eres mejor papá? ¿Eres más generoso? ¿Estás más cerca de Dios? ¿Eres más servicial? En el fondo, ¿te pareces más a Cristo? ¿O eres más irritable? ¿Estás con más problemas? ¿Te estás pareciendo más a Cristo? ¿Estás en este proceso de acercarte más a Dios? Uno de mis mejores amigos vive en Santiago en este momento. Éramos muy amigos cuando éramos chicos. Y la gente siempre nos decía que nos parecíamos mucho, pero físicamente no nos parecíamos en absolutamente nada, éramos totalmente diferentes. Pero ¿en qué sentido nos parecíamos? De que hablábamos igual, hablábamos las mismas cosas, teníamos los mismos gestos, etcétera, etcétera, etcétera. Pasábamos mucho tiempo juntos. Entonces Mateo 28:20, cuando dice enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y en la palabra enseñándoles, muchas veces nosotros pensamos que tenemos que enseñarle a otras personas, pensamos en meterlos dentro de una sala de clases, pero no es eso. La razón por la cual con mi amigo nos parecíamos tanto no era porque yo estudiaba la vida de él, ni porque él estudiaba mi vida y tomábamos notas, ¿cierto?, de las vidas de cada uno. Era simplemente porque pasábamos horas juntos. Lo mismo es cierto con nosotros. ¿Estás avanzando en tu relación con Cristo? Y la respuesta no es esforzarte por avanzar más, la respuesta es, o la pregunta es, ¿estás pasando tiempo con Cristo? Porque es imposible pasar tiempo en la palabra, es imposible pasar tiempo en oración, es imposible pasar tiempo buscando a Dios y no parecerte cada día más a Él. El llamado a discipularnos y el llamado a discipular no es a hacer que la gente se parezca a ti, ni tú parecerte a tu discipulador, sino a Cristo. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:1 dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. El llamado a ser discípulos no es a ser discípulos de nosotros, sino de Cristo. Señor Jesús, en esta hora, yo quiero pedir que tú puedas hacernos entender nuestro llamado. Que tú puedas hacernos entender por qué estamos aquí en la tierra. Que tú hoy día nos puedas hacer entender de que nuestros trabajos son secundarios. Nuestras posesiones son secundarias. Hasta las cosas que más amamos en esta tierra son secundarias. Ayúdanos a entender, Cristo, que tú eres lo más importante y que nuestro llamado es a poder entregarte a ti y a las personas, es poder amarte a ti cada día más, es poder, Señor, estar tan pegados a ti que no podamos hacer otra cosa que hablar de ti. Ayúdanos a no ser personas religiosas, ayúdanos a no ser personas que simplemente citan versículos y hablan sobre liturgia y estamos enfocados en cosas externas, Señor. Yo quiero pedir en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a enamorarnos de ti, Señor. Porque cuando nos enamoramos de ti y pasamos tiempo contigo, no podemos hacer más que hablar de ti. Ayúdanos a no imitar a otras personas, ayúdanos a imitarte a ti. Ayúdanos a que el discipulado, el crecimiento espiritual que nosotros entregamos a otros, sea el resultado de nuestro tiempo de intimidad contigo. Ayúdanos a salir de la falsedad, Señor, de la religiosidad. Señor, tú odias la religiosidad. Fueron los religiosos los que te pusieron en la cruz, Señor. No queremos ser parte de ese grupo. Queremos conocerte a ti, Señor, y ser las personas que tú quieres que nosotros seamos, Señor. Sabemos que no estamos bien.
Sabemos que estamos en un proceso. Yo quiero pedir que tú saques de nosotros toda arrogancia de creer que hemos llegado a un nivel cuando no hemos llegado a nada, Señor. La única diferencia que nosotros tenemos con el mundo es que te tenemos a ti, Señor. Es lo único. Es lo único, Señor. Ayúdanos a poder, Señor Jesús, por favor, ayúdanos, Señor, a que este mensaje comience a quemarnos por dentro, Señor, y que tú nos des compasión por nuestro prójimo, pero que eso sea el resultado de una relación genuina contigo, Señor. Oramos esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.